Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos esta tarde que ha empezado a ser lluviosa hace un rato, pero bueno, vamos a intentar entrar en calor, aunque sea intelectual, con tanto interesante y tan bueno que nos trae hoy aquí nuestro queridísimo amigo Janus. Él ha tenido la iniciativa fantástica de dejar por un tiempo sus pinceles que le han tenido ocupado durante tantos años de su vida y dedicarse a poner por escrito un montón de pensamientos y reflexiones que me consta que le rondaban en la cabeza desde hace mucho tiempo, quizá posiblemente mucho antes de que nosotros le conociéramos en Casa Árabe. Como saben, porque tengo la sensación de que muchos de los que están aquí son muy amigos o conocen a Janus también, tuvimos la suerte de acoger aquí en Casa Árabe hace, si no me equivoco, 4 años, una exposición Hilos de Luz, una exposición magnífica de una de las series de óleos que él realizó, inspirados en la obra de un poeta iraquí, al-Bayati. Y bueno, eso fue una de las actividades que nos llenó de gozo, pues, puesto que pudimos poner de relieve la contribución magnífica que realizan algunos intelectuales, entre ellos artistas plásticos como Janus, que residen entre nosotros como españoles desde hace muchísimo tiempo y contribuyen al panorama cultural y al pensamiento contemporáneo tanto o más que otros nacidos aquí, ¿no? Para nosotros, por lo tanto, esa es una de las facetas del trabajo que hace Casa Árabe más enriquecedoras, el precisamente subrayar que tenemos el privilegio de contar en España con gente como él, ¿no? Aparte de esta exposición, como digo, anteriormente también habíamos tenido ocasión de colaborar con él cuando, bueno, afectado, como no podía ser de otra manera, de una forma dura por los acontecimientos que vivía su país después del 2003 y la violencia sectaria que se hizo tan extendida y tan prolongada en Irak, él aparcó todos los motivos pictóricos que habían ocupado su obra durante tantos años, centrados en temas muy españoles, y realizó aquel magnífico mural titulado Bagdad, que bueno, recogía pues, un montón de preocupaciones y tristeza que estaba sufriendo Janus de ver todo lo que estaba sucediendo en Irak. Pero como digo hoy, el motivo de tener a Janus aquí es el libro que ha publicado Desde el Éufrates, la imagen como destino, que es un libro, es un ensayo pequeñito, pero un ensayo creo que muy pertinente, muy necesario y que aborda de entrada una cuestión frontal y que creo que escasamente hemos podido debatir o analizar, porque tampoco hay una gran bibliografía en español sobre el tema y si la hay ha sido sobre todo desarrollada para un público académico excesivamente culto, digamos, ¿no? Con unos conocimientos del pensamiento y de los pensadores exhaustivo, pero no se ha traído tanto a un plano más de divulgación o más, digamos, para plantearlo en unos términos para todo el público, ¿no? Y es la cuestión del aniconismo o de la falta de representación de la figura en la cultura islámica, ¿no? Dicho de una forma muy general y muy superficial, porque como vamos a tener ocasión de ver, este tema nos lleva por muchos caminos y por muchos derroteros que son todos en sí interesantes, que nos obligan a buscar en la historia del pensamiento occidental y en la historia del pensamiento islámico, en la historia cultural de los pueblos y en muchas otras cuestiones que, como digo, están todavía insuficientemente presentes en la literatura y al alcance de la gente, ¿no? Y no es una cuestión menor porque de alguna forma es un espejo sobre el que nos tenemos que mirar también nosotros como personas que son, digamos, de procedencia cultural occidental, ¿no? Bueno, Janus nació en Kufa, en la ciudad iraquí de Kufa, y él estudió allí artes, pero ya fue cuando llegó a España donde se formó e hizo su doctorado y precisamente su tesis versó sobre un artista, al-Wasiti, un artista fundamental de la historia del arte de Oriente Medio y de Irak y que tiene también mucho que ver con todo esto que vamos a hablar, ¿no? Porque fue un pintor de miniatura, un miniaturista y evidentemente la miniatura implica la representación de figuras, ¿no?
Para poder desentrañar un poco todo este pensamiento, estas reflexiones que plantea Janus en su ensayo y que, como él mismo dice, él no pretende más que invitar a los lectores a tirarse por unos caminos y buscar más bibliografía y poder leer más sobre el tema, hemos invitado a estar con nosotros también a Ignacio Márquez Rowe, que es una de las personas, uno de los académicos de nuestro país que más conoce la historia de la civilización mesopotámica. Él es científico titular en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC, y subrayo el CSIC para que quede bien claro que forma parte de esta institución indispensable en la investigación en España. En el CSIC él también es el director de la Biblioteca del Próximo Oriente Antiguo y su labor profesional es amplísima y muy importante. Él es de formación historiador y filólogo. Ha desarrollado una amplia labor como arqueólogo, realizando excavaciones durante muchos años en el Valle del Tigris y el Éufrates. Actualmente está trabajando en la edición de tablillas cuneiformes de acadio y sumerio, trabajando para museos como el Museo de Berlín, el Museo Británico y el Museo de Filadelfia. Y es autor de un libro indispensable, como digo, para conocer la cultura mesopotámica, que se titula La colección mesopotámica del Museo de Montserrat, el Museo de la Abadía de Montserrat. Que eso, si hay tiempo, ojalá nos pueda contar un poquito, Ignacio, qué es esta historia tan absolutamente fascinante de que la Abadía de Montserrat tenga una colección, digamos, mesopotámica, de Mesopotamia antigua, ¿no? Bueno, pues vamos a organizar el acto. Ignacio hará una pequeña presentación, una introducción del trabajo de Janus, del libro y de la reflexión. A continuación, Janus él mismo pues, nos hablará de lo que ha escrito y creo que también tendremos ocasión de establecer un pequeño diálogo y, bueno, pues por supuesto, como siempre, ofrecerles a ustedes la posibilidad de intervenir y comentar si lo desean. Muchas gracias, Nuria. Buenas tardes a todos. Más de uno de ustedes se habrá preguntado y seguramente se seguirá preguntando, después de y a pesar de las generosas y amables palabras de presentación que nos ha dedicado Nuria, ¿qué hago yo aquí, subido a la tarima de este magnífico espacio, el auditorio de Casa Árabe, a cuya dirección y organizadores del evento me apresuro a dar las gracias infinitas por el gran honor que me han concedido? ¿Qué hago yo? Decía, se preguntarán ustedes, presentando el maravilloso opúsculo de mi querido y admirado amigo Janus. Les confieso de entrada que la sorpresa de ustedes fue también la mía cuando Janus, hará cosa de un par de meses, me llamó proponiéndome esta idea, que le acompañara hoy aquí en tan especial y entrañable ocasión. Una invitación que me emocionó muchísimo, naturalmente, y que le agradecí entonces, como se lo agradezco ahora de todo corazón, pero que me dejó, como decía, algo inquieto. Porque, en efecto, ¿qué hago yo? O mejor dicho, dada la situación, ¿qué pinto yo, asiriólogo como soy, dedicado a estudiar las lenguas, los escritos, la civilización extinta de la antigua Mesopotamia, presentando un ensayo tan personal como erudito sobre el trabajo artístico y académico de su autor? Sin embargo, debo confesarles también que mi sorpresa inicial se disipó enseguida, y a lo mejor experimentan ustedes esa misma sensación, sobre todo si tienen presente el texto de Janus, en particular la primera parte del libro, autobiográfica, deliciosamente sensible y sentimental, y al mismo tiempo analítica y programática. Pues en ella Janus nos da a entender, o nos anticipa ya, que su obra artística es naturalmente hija de su tiempo, con todas las perspectivas y diálogos que ello conlleva, pero hija muy especialmente de un tiempo único, a saber, su infancia, es decir, su raíz primera. Insiste Janus a lo largo de su ensayo, lo recordarán seguramente los que lo hayan leído y lo sabrán sin duda los que le conozcan, que lo que ha pretendido siempre y sigue persiguiendo en su maravillosa obra plástica es no desvincularse nunca de sus raíces, no perder jamás su identidad, reflejando, por tanto, aquella impronta vital
en ella. Janús nace en Mesopotamia, a orillas del Éufrates, en la ciudad iraquí de Kufa, ciudad situada a escasos 60 kilómetros de Babilonia, río abajo. De las aguas del Éufrates han bebido cufeños y babilonios. También han compartido ambos el paisaje y la fertilidad de sus tierras. El hermoso cuadro que dibuja Janús de su niñez, recordando los fabulosos palmerales y jardines regados por el Éufrates, no ha hecho sino evocarme a mí las descripciones de vergeles y campos de cultivo y la asombrosa producción de cereales y de dátiles que han conservado cientos y cientos de textos escritos en cuneiforme, producción que fue estribo de la prosperidad y celebridad de reinos como los de Hammurapi o Nabucodonosor. Lo que no se conservan en mis tablillas de arcilla, pero sí en la memoria de Janús, son el aroma de las especias y el colorido de sus mercados. Kufa, como Babilonia también, surge como capital militar, pero se convierte con el tiempo en gran urbe cultural y religiosa. Así como la ciudad musulmana iraquí dio origen a la escritura cúfica, como nos explica Janús en su libro, Babilonia, a su vez, fue cuna de una de las literaturas más ricas y más creativas de todos los tiempos. Allí se compusieron, como saben ustedes, poemas tan célebres como el de Gilgamesh o el de la creación, el Enuma Elish, o la versión primera, original, del libro de Job. Del arte pictórico, plástico, babilónico, no ha quedado apenas rastro, debido sobre todo a los materiales con que estaban hechos, perecederos. Pero estoy seguro que la mano de Janús conserva hoy algo de lo que la arqueología ha perdido. Janús es uno de los escasos artistas árabes enraizados en el mundo occidental. Así reza la solapa del libro que hoy se presenta. Pero yo creo que es igualmente válido afirmar, después de lo que se ha dicho y lo que sabemos de él, que Janús es uno de los escasos artistas occidentales enraizados en el mundo árabe musulmán. Esta armonía dialéctica propia de la manera de ser, de ver y de trabajar de Janús está, creo yo, perfectamente reflejada en el título del libro, Desde el Éufrates, la imagen como destino, donde el origen y el destino, es decir, las distintas tradiciones orientales y occidentales, se funden en la espiral y en la obra de su autor. A los 16 años de edad, Janús inició sus estudios en el Instituto de Bellas Artes de Bagdad. En 1984, es decir, 10 años más tarde, tras una serie de viajes por Europa, especialmente por Italia, ingresó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, donde obtendría los títulos de licenciado y doctorado. Pintor, grabador y profesor, Janús cuenta actualmente con más de 30 premios nacionales de pintura y sus trabajos se encuentran hoy expuestos en distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Ha realizado cerca de 40 exposiciones individuales y participado en más de un centenar colectivas. Desde hace más de un año, algo más de un año, Janús optó con decisión y coraje dejar el pincel a un lado para coger la pluma y componer y regalarnos esta deliciosa obra. Es este su primer libro, un ensayo personal y erudito sobre el problema de la realidad en el arte, en el que ha buscado, encontrado y analizado las miradas que existen entre el Oriente Islámico y el Occidente que surgió en las plazuelas de Atenas allá por el siglo V a.C. Nadie mejor que él para llevar a cabo tal investigación, nadie mejor que él para enseñarnos que el arte islámico se ha visto generalmente como se ha querido ver, es decir, que las más de las veces se ha visto lo que no está y no se ha visto lo que está. Y nadie mejor que él para contárselo a ustedes de primera mano y en primera persona. Bueno, pues buenas tardes.
primer lugar, muchísimas gracias a la Casa Árabe por la invitación. Muchísimas gracias a Nuria y a Ignacio por cercana y bonita presentación, que no me encuentra casi que soy yo, pero bueno. Y muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, alumnos. Agradezco también especialmente, si me permites, Guillermo Solana, mi profesor, que está aquí, que es un honor, por eso me da un poco a ver qué le voy a decir ahora. Bueno, pues antes de empezar, yo lo que sí quería agradecer especialmente a Ignacio, porque aparte que me une una gran amistad con él, es gracias a él que hace visible mi cultura inicial, la Mesopotamia, y yo creo que los pocos y escasos incluso especialistas en la materia de Mesopotamia y demás, y aparte que, bueno, pues acaba de publicar un libro sobre Mesopotamia, precisamente en un museo en el norte de Barcelona, y ya que aquí hay muy escasas esculturas sobre el tema de Mesopotamia, por lo tanto, que es un poco de agradecer, recordar un poco continuamente esa parte que creo que también mi herencia como persona que nació en aquel lugar, ¿no? Bueno, el tema del libro, la verdad yo no sabía, hay que presentarlo, hay que hablar, en fin, de él, porque en realidad, si grosso modo, con el libro he pretendido un poco buscar mi identidad, ¿no? Un poco como mi identidad como persona y mi identidad también como artista plástico, porque yo no sé mis compañeros de otros países que hasta qué punto les influyó las culturas, como influyó a mí, porque, claro, mi primera, digamos, aprendizaje pues, ha sido y muy impactado con el arte islámico, que es un arte que no presenta imagen, y con mi vivencia, llevo muchos años viviendo en España, pues obviamente esa influencia y esas dos culturas tan chocantes, ¿no? Como a veces me siento hasta extraño, ¿no? Pero de esta cosa tan rara, pues quizá busco con el libro, digamos, como acabo de decir hace rato, mi persona, mi identidad, ¿no? Incluso a través también de mi pintura. Bueno, el libro lo he escrito en castellano y se tradujo al inglés y luego al árabe, y yo quería que llevan los tres idiomas juntos. O sea, quería yo tenerla porque siento como una pequeña hermandad en el libro, ¿no? El libro lo puede leer un español y un árabe a la vez, incluso no, cada uno con su idioma, ¿no? Esa llamarla matrimonio, hermandad, sí que me interesaba mucho porque está un poco en mí también, como pintor y como persona. O sea, quiere decir que mi convivencia día a día, pues creo que refleja un poco esto. Bueno, el libro, bueno, es un pequeño ensayo que así se ve un poco más gordo porque, como viene en inglés y demás, lleva 3 capítulos. Un primero es autobiográfico porque sentí de que tengo que describir un poco quién soy, cómo me formo como pintor en un espacio donde la imagen no forma algo de mi cultura. Y un segundo capítulo donde hablo de una pequeña síntesis de lo que es el arte islámico y la percepción, porque es una cosa muy importante para mí eso, ya que la cultura, creo que islámica, todavía sienten quizá, o como yo he sentido, o sea, realmente también el libro está hecho de dentro a fuera. O sea, yo obviamente, yo no soy, como acabo de decir, no soy historiador, por lo tanto, estoy hablando un poco de mí o no de mí, o sea, un poco como una cosa que quiero dejar mis reflexiones y compartirla a ver qué sucede. O sea, ese es mi objetivo, digamos, fundamental. De hecho, por ejemplo, también he notado que muy pocos pintores o artistas hablan de sus trabajos o qué es lo que hacen, y me duele mucho ese tema, ¿no? Porque muchas veces vamos a muchas inauguraciones y no conocemos la persona, pero no conocemos el artista. Entonces, echo de menos un poco que ojalá que todos podemos
hablar un poco de quién somos, ¿no? Por qué pintamos de una manera u otra, porque sí soy una persona, sí es que estoy preocupado por el tema de la estética, porque yo doy clase en academia y noto la gente que como su pensamiento está muy lejos de lo que es realmente lo que es el arte. Entonces he pretendido en el libro también explicar un poco cómo se tejió el arte o cómo es, o al menos para mí, o que he intentado buscarme todas las fuentes importantes, importantes o oficialmente reconocidas, de que lo que yo digo, claro, pues obviamente tiene sentido, porque si no, no es cuestión de aquí de uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Sino sostenido con un poco la historia. No sé si continúo o tienes que hacer una pregunta o... Bueno, pues vamos a ver. Entonces, he dicho que el primer capítulo es autobiográfico, el segundo histórico, y el tercer capítulo, que para mí el corazón del libro, en esa parte le llamé la imagen y la dimensión estética en el arte islámico, y ahí está un poco la clave de todo el libro. Creo que llevo casi 2 años, he leído más que escrito, porque en realidad no... Pues siempre uno escribe, luego tienes que dejar cosas. Entonces creo que casi la mayoría de los historiadores de estética para el mundo árabe tocaron el tema más bien de lo que es su aspecto físico, no ir un poco más allá de cómo se construye aquello, ¿no? O sea, por ejemplo, un tema tan sencillo de que se dice que los artistas islámicos o el arte islámico no representa imagen y que a mi juicio no pasa nada. Eso no. ¿Y por qué? Pues no pasa nada que no represente imagen, no es un delito. Porque en realidad, si nosotros volvemos un poco el pensamiento platónico, pues él exige que el artista no represente la imagen como es fotográficamente. Por lo tanto, creo que el Islam, el periodo del arte islámico, ha sido muy iniciativa, muy vanguardista en su momento. Lo que pasa luego no se continuó y no lo terminó. Bueno, pues esos 3 capítulos, desarrollándolo así rápidamente, porque no sé qué tiempo puede tener. Bueno, pues yo nací en Kufa, como acaban de decir Nuria y Ignacio. Kufa ha sido un campamento importante, digamos, una vez que el Islam se estableció en Arabia Saudí, después del tercer califato de Omar, porque en Kufa pasaba el río Éufrates, por lo tanto es un sitio muy fértil y obviamente las ciudades se construían al lado de los ríos porque si no, no puede haber vida, ¿no? Pero Kufa ha sido también un cúmulo con unas culturas muy importantes por su cercanía una ciudad, Al-Hira, que acaba de llegar ahora de Córdoba, y un señor que me dijo que va a hacer una investigación, una tesis sobre precisamente este pueblo. Al-Hira es lo que acaba de decir Ignacio. Digamos, cuando terminó el periodo babilónico, terminaron en esta ciudad como a 5 kilómetros de Kufa. Y es una ciudad muy importante en bibliotecas, en universidades, se hablan todos los idiomas, habían todas las religiones, excepto todavía el Islam, porque todavía no está iniciado. Y con la llegada del Islam a Kufa, pues, digamos, incorporó todo el saber de Hira y con el pensamiento de la cultura islámica, y se formó pues otra vez universidades, bibliotecas, intelectuales en Kufa. Estamos hablando del siglo 7, 8 después de Cristo, obviamente. De hecho, por ejemplo, ahí nació la filología árabe, que es una cosa importantísima en el momento, porque todavía no hay ningún libro. O sea, el primer libro escrito en lengua árabe es el Corán, por lo tanto, esto estamos hablando todavía antes de la escritura del Corán. Por lo tanto, ha sido un importante espacio donde ahí nació el Kindi, uno de los grandes de todos los tiempos, el Mutanabbi, bueno, son nombres... Mi hija me dijo, no nombres tantos nombres raros porque si no se pierde. Pero bueno, si luego quieren tomar nota, son gente muy importante en la historia, no porque nacieron en mi pueblo, sino porque lo son. Y también ahí nació, con todo lo que es el tema de la escritura, pues nació la caligrafía cúfica. La caligrafía cúfica nació allí y desarrolló para, digamos, crear... Hay alguna imagen, así son letras rectas y... Por lo tanto, es una ciudad, digamos, ha sido importante. De hecho, incluso, hago una paréntesis, el primer periodo, después del 4 califato del Islam, gobernaban los umeyas y
después vienen los apásitas. Bueno, pues los apásitas decían que se formuló incluso allí. Al-Abbas es un tío descendiente de Mahoma y, bueno, pues incluso la evidencia, él nació también en Kufa. Bueno, pues yo nací, digamos, en esa ciudad, de una familia árabe importante, bueno, según el árbol familiar, somos del Yemen, como todos los, digamos, todas las personas que emigran de un sitio para otro, emigraron primero a Arabia Saudí, y luego en Hira y luego en Kufa. Y bueno, pues obviamente nací en 1958 y obviamente toda esa maravilla que estoy contando no queda nada. O sea que queda ya muy poco, o apenas ruinas. Me acuerdo, nosotros no entendemos nada, pues todas las ruinas, Ignacio, que tú hablabas, nosotros estamos ahí jugando porque entonces no hay... Y uno de los lugares donde iba... en Kufa hay una mezquita importante de bueno, la muerte de digamos, un embajador nieto del profeta. Es que no quiero liarme mucho porque si no, en ese terreno, bueno, el caso es que hay dos mezquitas importantes con su cúpula de oro y demás, pero hay otros mezquitas pequeñas de muy poco y escasa mantenimiento, y donde frecuentamos nosotros, los niños, jugábamos allí, incluso hay gente pobre que viven allí, bueno, porque en verano hace mucho calor y se meten ahí dentro. Bueno, pues yo, nació en mí, o sea, al ver alguna caligrafía o alguna ornamentación en las paredes, pues como a los 11, 12 años, me encantó aquello, ¿no? Me citó en mí algo, digo, pues me encantaría saber hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues enseguida empieza a copiar, empieza tal, y pronto me da cuenta que me gustaría estudiar Bellas Artes. Y entonces mis amigos del barrio me dijeron, bueno, pues es que si quieres estudiar Bellas Artes, tienes que saber dibujar porque si no, no te admiten en las academias, por la academia no te admiten y demás. Entonces, bueno, pues yo empecé a dibujar humildemente, porque tampoco tenía papel específico para ello, los cuadernos y demás. Entonces mi madre, yo nací huérfano, nací sin padre. Mi madre es una mujer, bueno, como creo que todas las madres, maravillosa, pero no sabe leer ni escribir. Y entonces entendí aquellos dibujos y ya pues, pero entonces me dice, pues es que no debes de hacerlo, no debes de dibujar porque has picado, porque claro, como todavía el tema de clase y demás. Y entonces le dije, bueno, pues entonces, ¿qué hago? Es que yo tengo que estudiar Bellas Artes y me han dicho que tengo que dibujar, ¿no? Bueno, el caso que ya, pues una vez que terminé los cursos, inicié la carrera en Bagdad. Bagdad en los años 70 estaba muy bien en cuanto el loco de Saddam más o menos estaba tranquilo y gracias a eso pude estudiar 5 años tranquilamente porque me dieron una beca, porque si no era imposible, es una carrera muy cara. Y Irak estaba, la renta por cápita, por ejemplo, mucho más alta en España, el mismo periodo, y entonces, era, bueno, la ciudad cáutica tenía 5 millones de habitantes, que para trasladarse de un sitio a otro se tarda una barbaridad. Yo vengo de mi pueblo que pasaba cada mes un coche y aquellos los coches continuamente. Bueno, el caso, con todo mi amor a la pintura y demás, me queda como pude en 5 años ahí en Bagdad. Entonces, en el tercero, en Bellas Artes, yo tuve la suerte de que todos mis profesores han sido artistas. O sea, quiere decir que no son profesores sin más. Eso es muy importante porque si no, no nos enseñan solamente las cosas clásicas, sino eran muy abiertos, muy tolerantes en muchas cosas, ¿no? De hecho, muchos de ellos estudiaron en París, porque entonces Irak, los años 30, estaba muy bien con la monarquía, ya luego bueno, no hablamos de política, sino aquí está la embajada, que si no... Y entonces, bueno, pues los años 30 pues enviaron a gente a que estudiar fuera y gracias a estas personas, de hecho son muy conocidos, muy prestigiosos en el mundo árabe, sus obras valen muchísimo dinero. Pues. Entonces, gracias a estos profesores, me acuerdo de uno concretamente, como vio en mí que yo no quería copiar fotográficamente los objetos, el estudiante, no conocía quizá o no me gustaba, pues entonces él, me acuerdo que me decía, pues tú no te preocupes,
tú haz lo que tú sientes, lo que tú quieres, un poco más o menos. Entonces digo, bueno, pues este hombre, si yo hago lo que me da la gana, pues este va a probarme, ¿no? Un poco como... Y a la vez pensé, digo, pues mi madre piensa como él, ¿no? Con una mujer que no sabe leer y escribir, pensando como este hombre. Y a partir de entonces, la verdad, me libró. O sea, para mí ha sido como una liberación tremenda. Para mi primer contacto, o sea, con el arte ha sido realmente a partir de esa fecha, que ha sido cuando estaba en tercero, en el año 77, una cosa así, 78. Y entonces, bueno, de hecho, como Irak iba bien económicamente en ese periodo, el gobierno hace una especie de, quien quiera participar, no premios, sino exposiciones que organizan. Y entonces los alumnos así un poco, si me permiten decirlo, destacados, o que, en fin, yo he sido un poco los que pintaba, de pronto participamos con los profesores y de repente vemos nuestras obras colgadas con los grandes y claro, es una emoción tremenda, ¿no? Y me acuerdo que entonces dejamos la obra y a los, no sé, me acuerdo una vez, a los 4 o 5 meses me llaman del museo y me dijeron, bueno, pues es que se vendió tu cuadro y vente a recoger el dinero. Y entonces digo, bueno, pues ¿cómo es eso? ¿Cómo? Yo no sabía que se vendía. Y entonces nada, efectivamente el día siguiente fui, me dieron un señor muy majo, se entró en un despacho, me sacó un montón de billetes y yo, entonces nada, pues yo entonces vivía con mi abuela. Mi abuela es una mujer que no me dejaba pintar, siempre decía que la guarrás, que vas a quemar la casa, todo ese follón. Y entonces nada, como vio con tanto dinero, pues le di una parte y ya, bueno, pues se cayó y luego y yo ya me he dado cuenta de que efectivamente lo que yo hacía tiene valor, porque claro, ya no es que solamente gusta o no gusta, sino pues porque es una cosa ya que es que, bueno, el caso, voy a ser muy rápido, que el caso que, bueno, producir obra, y mi obra en este periodo es una obra muy orgánica y siempre geometría, siempre algo de geometría, siempre metía algo de geometría, es una cosa que me ha acompañado siempre, además un poco quiere alejarme todo lo que puede el tema de copiar las cosas fotográficamente, porque a lo mejor mi consciente, en fin, reconozco mi cultura islámica religiosa, aunque no soy religioso, pero sí creo que es como todo, nos influyen tanto. Y entonces nada, pues una vez es que no sé si me estoy alargando, tenga tiempo. Bueno, pues el caso, vamos a ver, una vez que terminé estuve en Italia, no me gustan los italianos, y bueno, si tienen ganas se les cuento la historia, muy larga. Volví a Irak porque entonces los que estamos licenciados nos dan trabajo sin oposición, porque claro, hay 50 y tanto % en alfabetos, pues lógicamente los pocos que tenemos licenciatura tenemos, y además nos pagaban bien ese periodo. Y digo, bueno, pues como no me gusta Italia, digo, bueno, vuelve a Irak, trabajo un año más y vuelvo otra vez a Europa. Bueno, llegué, justo el día siguiente empecé la guerra con Irán entonces, y bueno, era un lío tremendo, estuve en la guerra un año, un bombardeo, digo, ya digo, pues aquí ya imposible, ¿no? Una experiencia horrorosa, desagradable. Bueno, el caso es como pude, luego ya salí, bueno, ya digo, voy a venir a Madrid, y decidí Madrid porque amigos míos han estudiado aquí y demás. Entonces en Madrid tuve la suerte que está recién empezada la movida madrileña. Yo, la verdad, tenía muy escasa conocimiento de España, porque entonces mi formación siempre ha sido, digamos, el arte y todo lo que es otros temas casi no, porque entre otras cosas también, yo personalmente me da hasta miedo saber algo de fuera, porque Saddam era tan duro, tan una cosa exagerada, pues nos decían, si lees algo de fuera es como, ¿sí?, te dan un tiro o algo así. El caso que yo no sabía absolutamente o muy poco de España, entonces, de hecho, no sabía el por qué. Digo, ¿y qué le pasa a esta gente? ¿Qué es lo que tanto libertad? Bueno, luego me han contado que, bueno, había un señor, Franco, y ahora digo, pues fíjate, entonces yo me coincido con ellos, porque yo vengo de un país dictatorial como Saddam, pues era un cuento maravilloso. Bueno, de hecho, no participé en muchas cosas, obviamente, porque hay muchas cosas que no me interesaba tanto, y bueno, pero sí que empiezo, todavía como 2 o 3 años, empiezo a visitar entonces el Museo de Arte Contemporáneo de, entonces ahora Reina Sofía, y
yo ya sabía algo, sabía un poco del arte español, o arte occidental, porque, como acaba de decirle a mis profesores, uno de ellos estudió Historia del Arte, Shakar Hassan al-Said, que es un hombre muy importante, y eso nos habló de lo que hay fuera y demás. Entonces, mis primeras visitas han sido al Museo de Arte Contemporáneo, entonces estaba cerca de la Bellas Artes, ahí en Moncloa. Y créeme que cuando llegaba a ver los cuadros ya originales me temblaban mis piernas. No es una cosa como... Claro, lo he visto en color, que yo he visto en blanco-negro, no sabía cómo eran. De hecho, entonces no había tanto cosa que... O sea, que incluso puedes tocar los cuadros, era mucho más libre. Y además había ahí se comía muy barato, entonces, pues, tienen menú muy barato. Entonces yo por la mañana pintaba, voy a ver los cuadros, como y luego vuelvo al estudio. Entonces era fantástico, ¿no? Cogía 2 autobuses porque vivía muy lejos. Y bueno, pues, y entonces aparte de esto, pues, lo que sí me impactó mucho el cubismo, porque, digamos, el momento más importante que me produce es ese movimiento, y es porque noté que un poco representa un poco el arte islámico, un poco desde el punto de vista, digamos, de un poco la geometría, un poco también, aunque tiene su canon propio, pero es un poco más libre y demás. Y luego ya, bueno, continué mis estudios, hice la tesina que le llaman, y luego, bueno, la tesis doctoral. Aquí está mi maestro y mi profesor que me deja la tesis. Y ya una vez que terminé, digamos, mis estudios, ya decidí estudiar Historia del Arte, Estética y un poco Filosofía por mi cuenta, y cuando conocí a don Guillermo y demás, y aprendí mucho de ellos. Y ya me da cuenta, estudiar en Grecia, me da cuenta de que entonces, claro, el pensamiento platónico en el arte, pues está claro, sobre todo en su libro La República, cuando él hablaba un poco de lo cómo se construyó esto, ¿no? La pintura y demás. Entonces, a mi juicio, el pensamiento clásico griego está en vigor. O sea, que si tú lees ahora, por ejemplo, Platón, sobre todo la República, pues casi dice cosas actuales. O sea, él tampoco habla de cosas raras, porque es el primero, digamos, actualizó todo. Ya incluso habla de dioses, habla de que un dios, o sea, un poco que su... Y ese pensamiento yo lo encontré un poco en el Corán un poco. O sea, que creo que, grosso modo, vi un poco, hay mucha idea de Allah o de tal, muy reflejada en Platón. Y también respecto al tema de la iconoclasta. O sea, que él era un iconoclasta, que él no quería representar la figura. Entonces pensé, digo, bueno, pues entonces el arte islámico, no como la gente piensa por un tema doctrinal, o sea, un tema religioso, sino por el conocimiento que tiene el artista árabe en ese periodo del pensamiento de Platón. Por lo tanto, quería materializar la idea de Platón. Ya sé que a lo mejor es un lío esto de entenderlo, pero decirlo grosso modo, ningún artista, incluso el Renacimiento, jamás han copiado lo que ven sus ojos, jamás. O sea, Velázquez nunca copió las cosas, siempre interpretó, siempre había interpretación. Incluso Ingres, anteayer, también hizo lo mismo. Por lo tanto, me da cuenta entonces de que, bueno, pues esta arte, esa primera influencia que yo tenía, el arte islámico, no es un arte marginal, no es un arte después, sino es un arte, su fuente también viene de Platón. Igual como la religión, que somos hijos de Abraham, las 3 religiones. Por lo tanto, sí creo en que la fuente o que las primeras influencias que yo he tenido tiene también relación con el tema de Platón. Y ahí está un poco el corazón del libro y un poco, digamos, hasta ahora nadie me ha dicho que es una barbaridad lo que está diciendo, ¿no? Y entonces justifiqué un poco el porqué, pues un poco por un pensador árabe del siglo X, Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham es un hombre importantísimo, ha sido científico. Bueno, todos estos han sido de todo un poco, porque claro, ellos no... En árabe se dicen asaqiyín, son, no sé cómo decir en castellano, eran no solamente... Sí, efectivamente, eso. Y entonces Ibn al-Haytham es el que he descubierto la cámara oscura, vamos, la cámara misma, la descubrió este hombre, y el primero... digamos, estudió la anatomía del ojo, y el primero también ha dicho que la luz viene de fuera adentro, no al revés como pensaban antes, porque él decía, bueno, las estrellas están lejos, que no puede ser. Entonces este hombre, como era científico, que también digo de paso, que todo el periodo
lo que yo estoy hablando es del 750 hasta 1258. O sea, me refiero a ese periodo que a mí lo que me interesa. Y luego después no, ya no me interesa tanto, porque a partir del 1258, con la caída de Bagdad, ya ven los otomanos y los persas y ya hasta los ingleses, y eso ya no me interesa. Entonces, Ibn al-Haytham tiene una cosa muy curiosa, porque él, un gobernador en Egipto, estamos en el siglo X, al-Hakim, ha oído su nombre, que es un hombre científico, como hace obras para el tema de los riegos y demás. Entonces en Egipto había muchas inundaciones. Entonces le invitó que viene a arreglar el asunto ese. Bueno, le pagó el viaje y demás. Y bueno, pues este hombre decían que llegó y claro, ve ahí las pirámides y claro, dice, esta gente si no han arreglado, con todo eso que han hecho, no ha arreglado este problema, pues ¿cómo voy a arreglarlo yo? Entonces, el caso que efectivamente que se enfadó con el Hakim y nada, pues como le pagó el viaje y todo eso, pues le metió en la cárcel, estuvo casi 15 años hasta su muerte. Y entonces allí he escrito varios libros y uno de ellos es el Manadir, la visión, y habla ya de todo. Habla un poco como médico y habla un poco también de la visión. Entonces en uno de sus libros, cuando él habla de la visión, él habla un poco de la visión física, o sea, la luz física. Y él decía la luz física es que va por ondas y el ojo humano no es capaz de detectarlo. Y por lo tanto yo pensé, digo, bueno, pues entonces con el arte islámico quizá, con la geometría y demás, a lo mejor intentó, que quería, como claro, como todo artista, busca un poco la verdad, no lo que representa lo que vemos, sino hay algo más. Creo que intentó un poco desarrollar un poco esta idea, ¿no?, del tema de la geometría y un poco buscar un poco, bueno, pues esa verdad a través de este vía, ¿no? Entonces, bueno, pues grosso modo, ese es un poco así el libro así en general de lo que es. No sé si hay una pregunta o lo tienes ahí. No, hombre, no. Entonces no sé si tienes una pregunta o algo. Hombre, lo que comentábamos antes, que de hecho tu libro, tu estudio, tu ensayo es bastante rompedor en cierto modo y lo que hace es más bien abrir una puerta, pero una puerta de grandes dimensiones para seguir explorando, para seguir ahondando en esa idea de una relación o una influencia platónica en lo que es el arte islámico. Sí. Y yo realmente yo había leído, de hecho, y a lo mejor eso podría interesar también, que hay quien pensaba que incluso el tejido, la estructura de Estado, del primer Estado musulmán, del primer Estado en Irak, de hecho también tiene un cierto reflejo de la estructura platónica de cómo tenía que ser su estado ideal, del ideal de Estado. Incluso el paraíso, la idea del paraíso es esto. La república es lo ejemplar, ¿no? En su Politeia, precisamente, describe pues eso, esos distintos estamentos, estratos de poder, de gobierno, social, que tienen realmente cierto reflejo en lo que sabemos por los textos, aunque yo ya he anunciado aquí que me dedico a lo preplatónico y a lo presocrático, pero realmente parece tener un reflejo también en estos primeras estructuras. No, yo simplemente quería subrayar que, así, para empezar, esta cuestión de la influencia del pensamiento platónico en el arte islámico ya es en sí mismo, o sea, afirmar esto ya es en sí mismo sentar una idea que rompe frontalmente con muchas prenociones o ideas preconcebidas, o simplemente aporta conocimiento sobre algo que se desconoce en general en el mundo occidental, ¿no? Es decir, así como el pensamiento estético occidental está tan condicionado por la visión platónica, del mismo modo lo está el pensamiento en el arte islámico, ¿no? Y reconocer ese elemento común es tremendamente importante, ¿no? Porque ayuda a vencer de entrada un montón de
estereotipos y de prenociones. Yo querría leer la frase en el libro en la que tú formulas específicamente esta traslación del pensamiento platónico al arte islámico, y tú lo dices así, ¿no? El pensamiento platónico decía que si copias una imagen tal como es, estás haciendo una copia de una copia, por lo tanto, se alejaría de su verdad, ¿no? Esa es la formulación que tú defiendes y argumentas en el libro. A mí me gustaría que, digamos, para avanzar o ir un poquito más allá, que comentaras un poco cómo justificas o cómo explicas en tu libro realmente por qué se ha asumido la idea de que el aniconismo es generalizado, que es una cosa prohibida, la representación de la imagen en el arte islámico. Das numerosos ejemplos de que esto no es así siempre, puesto que, por ejemplo, el mismo Al-Wasiti, sobre el que tú has hecho tu tesis, que creo que esa imagen que está en el centro es un ejemplo del trabajo de este pintor del siglo XIII, ¿no?, que fue un miniaturista importantísimo en Irak y que desarrolló el arte de la miniatura con una delicadeza, con una profusión de detalles increíble, ¿no?, para esa época. Y demuestra, obviamente, que la representación de la figura estaba presente en el arte islámico, igual que Al-Wasiti u otros muchos, ¿no? Cuéntanos un poco tu reflexión sobre por qué se ha llegado a entender que nunca se ha representado la imagen. Sí, pues esto exactamente igual como pasó el Renacimiento. O sea, quiere decir que el artista del Renacimiento jamás copió, o decirlo de otra manera, que si, por ejemplo, en el Renacimiento europeo no gobernó, por ejemplo, o no ha sido los mecenas la Iglesia, en fin, había otro, por ejemplo, pues yo sé, el pensamiento socialista o comunista, pues claro, entonces el Renacimiento no será lo que nosotros conocemos hoy. Entonces, el artista, el Wasiti, también es un hombre que él un poco pertenece también, digamos, a un canon también en su momento. O sea que, digamos, en mi tesis yo estoy hablando del Wasiti como un artista concreto, pero en el ensayo es una visión un poco más allá de lo que es imagen sí o imagen no. O sea, yo lo que quiere decir que no pasa nada, me parece que lo ha dicho hace un momento, de que el arte islámico, si ha sido iconoclasta o que sin representación, no pasa nada. O sea que, de hecho, por ejemplo, cuando el artista se liberó de cualquier atadura, como a partir del 1850, pues ya lo ves como empiezan a hacer cánones, que cada artista ya es un canon. Y eso indica de que, bueno, pues, y si me permite decirlo, pues, por ejemplo, Rusia, pues pasaba un poco, en fin, había el comunismo y demás, que el artista aquella era muy sujetado un poco, de hecho no evolucionó tanto como el artista aquí en Europa, que se liberó de esto. Entonces, yo creo que vamos, absolutamente ninguna artista que tenemos en nuestra memoria que ha copiado lo que ve a sus ojos. De hecho, por ejemplo, yo creo que incluso nosotros, como pintores, yo creo que más o menos tenemos consenso, incluso los pintores que pintan de forma realista, como hay mi buen amigo Andrés Castellanos, pero sabemos que no podemos solamente copiar lo que está en nuestros ojos, porque claro, no vale esto, o sea, nunca ha sido válido. O sea, si tú te acercas, por ejemplo, a cualquier pintor Renacimiento, hay una manera suya, o sea, que tú ves un fragmento de cualquiera de esos artistas y sabes que es este artista. Y este hecho no quería copiar. Lo que pasa, claro, lógicamente, entonces, que la pagaba una persona y esta persona le exigía que se entendía su trabajo. Decirlo de otra manera, estoy segurísimo que si el artista Renacimiento no ha sido condicionado por ese hecho, tenemos ya un Mondrian entonces en ese momento. O sea, tenemos un artista mucho más libre. Vamos, claro, eso es como, en fin, no sé, según a lo mejor estoy confundido, pero yo eso lo creo en ello. Ojo, no quiere decir que estoy despreciando el Renacimiento, ¿eh? Para mí es fundamental, porque resuelve muchos problemas. No digo eso, digo un poco que también quizá
al ser también profesor, como profesor, pues noto la gente que continuamente están obsesionados. Cuando dicen, mi hijo, mi sobrino, mi marido sabe pintar. O sea, sabe pintar cuando se aproxima el modelo. Y cuando no lo aproximas eres malo. Y eso es una idea muy errónea. Entonces, porque, oye, y todos somos artistas, pues sí y no. O sea, que depende. O sea, el arte siempre idealista, siempre, nunca realista, nunca. Ni el mismo Courbet, por ejemplo, sus trabajos como tal. Por lo tanto, yo creo que lo que yo quiero calcar, quizá también en mi condición de que una persona que ha hablado muchas veces de mis primeras influencias, que es el arte islámico, quiere situarlo en el mapa de que este arte que tiene relación también con el pensamiento platónico. Porque, claro, hoy por hoy el artista cuando trabaja no piensa qué ha dicho Platón. Seguramente hay aquí muchísimos artistas muy creadores de primera fila y sin embargo no es que piense, no, Platón me ha dicho que tengo que pintar. No, lo que pasa es que creo que todos tenemos consenso o incluso no lo hemos estudiado. Cultural. Es más, por ejemplo, todos los temas, por ejemplo, Kant o Hegel o Heidegger, cuando hablaba de sus ensayos y demás, estos hablan de la percepción, pero están de acuerdo finalmente con Platón. Es más, para mí, Platón es cualquier pensador desde la muerte de Platón, 300 años antes de Cristo, hasta hoy, cualquier tema que tocan, le ha tocado Platón. O sea, cualquiera de ellos, absolutamente todos ellos, le ha tocado. Por lo tanto, para mí, es doblemente importante, aparte de que, bueno, aparte también, claro, pues el árabe, o sea, el Renacimiento árabe tradujo todos sus saberes y demás, pero eso tampoco me preocupa tanto, porque también en el artista del periodo, también es verdad, no estaba preocupado por eso, porque el pensamiento árabe ha ido más bien por la ciencia, porque de hecho, por ejemplo, sí que tenemos filósofos, tenemos Berroche y demás, pero Berroche es Arosto, no es más que eso. Quiere decir que no hemos avanzado tanto en filosofía ni en estética siquiera, pero yo estoy planteando la esencia del arte islámico, que cómo se formuló. Sí creo que esa manera del pensamiento, ese pensamiento quería materializar esto. Estoy segurísimo. El mismo Abu Ja'far al-Mansur, que es abuelo de Harun Rashid, de Los Mil y una Noche, mandó a traducir muchos libros de Platón y Aristóteles. Por lo tanto, estoy seguro que él leído la República. Yo no voy a estar ahora como estoy descubriendo, o sea que ya lo han descubierto. Entonces, pues es un tema, claro, tú me preguntas, oye, y como me ha dicho una vez una amiga, ¿pero por qué me digas a pintar este rollo, que si Platón, ¿qué más te da? ¿No? Pero claro, es que no es que me da, claro, ¿cómo me da? Es que esto, si no sabemos cómo se teje esto, cómo se formuló, porque también me duele mucho, la gente, tengo ya alumnos también, pinten de maravilla, o sea, una cosa tan libre, y resulta que me sacan fallos académicos, que lo que ve el ojo. O sea, que el ojo, si me permite decirlo, los muertos ven también, los muertos ven, hay una imagen, lo que pasa es que no procesan porque están muertos. O sea, que no podemos copiar lo que ve nuestro ojo. Entonces, jamás, incluso jamás, ningún artista contemporáneo del Renacimiento jamás han copiado. Jamás. Algunos, como Durero, como Bosco y demás, han hecho mucho más allá, el Greco también, y otros han sido más coherentes. O sea, que yo a veces le hablaba con un amigo, Velázquez no es que sabía pintar bien un perro, que era mucho más que esto. Velázquez y cualquiera de ellos, Rafael, Miguel Ángel, esos son... Vamos, y además sabían perfectamente lo que dice Platón, perfectamente, si vas a las documentaciones, están todos en sus bibliotecas, están todos sus saberes, entonces lo que pasa es que no han podido. Entonces yo digo y que también hago llamamiento, que me da pena que el artista contemporáneo islámico mira mucho Occidente y que está también obsesionado, como lo están obsesionados Occidente con su trabajo, como copiar lo que ve los ojos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una riqueza muy grande allí y que además tiene relación con ese primer pensamiento que es lo auténtico. Yo de hecho, en el libro tampoco no quiero demostrar que soy pintor. O sea, es un ensayo, no quería incluso poner ninguna imagen mía, porque yo no es un catálogo, no es una cosa hablar de mi pintura, porque no es eso. O sea, el ensayo es un poco algo más, quiero dejar
esos dos mundos que estoy viviendo y que hace una pequeña reflexión de que tenemos que saber la herramienta que utilizamos, que no solamente pintar, expresar sentimientos y no sé cuántos, son mucho más allá de las cosas. Entonces, claro, ahí hablo de los detalles, de algún detalle y demás, pero vamos, yo creo que ojalá que esta idea que pretenda un poco también que el pintor, que hoy por hoy, que tenemos tantas herramientas, pobrecitos, en el Renacimiento no tenían nada. O sea, se quema un pueblo, a 20 kilómetros no se enteran. Y aquí hoy en China hay cualquier tontería, todos nos enteramos. Entonces, ¿cómo puede ser el arte sigue igual? Es que voy muy loco, de verdad. ¿Cómo puede ser que todavía la gente... Yo, porque en Irak, la verdad, tuve la suerte de que mis artistas me han dado libertad. En Madrid, no. Muchos de ellos... Me acuerdo de uno y digo, oye, por favor, pruébame aunque sea con 5, porque es que no me obligas a hacer eso, que no... Y no es un tema solamente religioso, sino no quiero copiar lo que ven mis ojos. Por lo tanto, yo creo que es un tema... Yo espero, ojalá que sea así, que a otras generaciones, que sea una manera, como dices tú, Nuria, de ir reflexionando sobre el tema y que yo no sé si tengo la verdad o no. Yo, al menos para mí, sí creo que lo tengo, pero en fin, luego los demás pueden decir lo que... Gracias, te has quedado ahí extasiado. Yo obnubilado. Yo tenía así una pregunta así curiosa, y es que esta idea que tú comentas de que no se retrata lo que se ve, tal, tiene que ver con la idea del libro, la idea principal, la portada que has escogido. Bueno, me alegro que me haces una pregunta. Bueno, el libro no está el editor, si ¿verdad? No sé si está, porque si no... Estaba y la editorial está en 3 cantos, tengo que ir 1000 veces porque para hacerlo... Aparece Janús, pero... Entonces ahí yo sujeto una imagen donde no hay imagen, ¿no? Ya estoy hablando de la imagen. Además, se me olvidó decirlo porque para mí, desde el Éufrates, la imagen como destino, ya casi un título, como dices, Ignacio, casi militar, ¿no? Como un día destino, como una cosa... Porque realmente es que vivo tanto en el arte, que me siento tanto cercano. Muchas veces digo, soy pintor, luego persona, ¿no? Y entonces está hecho de dentro a fuera, ¿no? Es un poco... Y quería un poco, pues eso, dejar los inquietudes que tengo en esto y poco más, o sea... Yo personalmente creo que el título es súper acertado. Me parece un título precioso que has elegido. Yo, bueno, ahora vamos a abrir, si queréis, el turno de preguntas y que podamos conversar con el público, pero por... volver un poco a lo que comentabas antes, creo que también aquí hay un problema de nomenclatura. Quizá eso también induce muchas veces a entender mal las cosas o a explicarlas mal, incluso cuando utilizamos... Y es cuando nos referimos al arte islámico. Y aquí quizá tú, que eres tan versado en estas cosas, también puedas comentar o iluminarnos un poco. Claro, cuando nos referimos al arte islámico, en realidad no estamos haciendo referencia exclusivamente a un arte religioso. Cuando utilizamos algo, cuando decimos eso, en realidad nos estamos refiriendo a un ámbito geográfico-cultural que incluye muchas más cosas, además de la religión, ¿no? Entonces, efectivamente, habría que empezar reconociendo que hay una diferencia entre el arte religioso, que es precisamente en el que sí podemos observar que prácticamente no existe la representación de la figura, ¿no? Por la importancia de la palabra, de la geometría y demás, y otro tipo de manifestaciones artísticas que se dan en un espectro, en un ámbito geográfico islámico, de cultura islámica, pero que sí que han incluido desde tiempos muy antiguos la representación de la figura, ¿no? Sí. El caso es que yo aquí lo que veo es que la tendencia también, cuando hablamos de artes y de culturas, es que perdemos a veces un poco, pues un poco al hilo de lo que comentabas tú, lo que son las dimensiones tanto geográficas como cronológicas. O sea, por ejemplo, el caso que hablábamos antes de las ciudades de Kufa o de Gira, de esas primeras ciudades, de esos primeros asentamientos islámicos. De hecho, ellos lo que recogen un poco es una tradición, pero no tanto la babilónica, sino la sasánida
y la parta antes. Y ahí también quería también hacer un pequeño comentario sobre tu idea de esa influencia platónica en esas primeras, digamos, expresiones artísticas o filosóficas islámicas. Y es que también volvemos a perder un poco esa dimensión histórico-cronológica, en el sentido de que pensamos siempre en este caso en Irak podría ser, o nosotros, los asiriólogos, en Mesopotamia, como una región estanca, se la conoce como la cuna de la civilización, donde surgen todas las ideas, pero realmente cuando ahondamos en las fuentes, cuando examinamos lo que se nos ha conservado de su cultura, tanto material como intelectual, yo creo que lo que empezamos a ver es que Mesopotamia nunca fue un estanco cerrado, más bien todo lo contrario. Es un país codiciado y lo hemos visto en nuestra historia contemporánea, desgraciadamente, pero también en la antigüedad. Y yo también es lo que insistía cuando también he mencionado a Hammurabi y a Nabucodonosor. Tanto uno como otro pertenecen a tribus que no eran oriundas de Mesopotamia, vienen de fuera e importan sus acervos culturales a la vez que también asimilan lo que encuentran. Pero es exactamente, por eso lo comentaba. Y también en el mundo clásico. El mundo clásico, evidentemente, con la llegada de Alejandro, pero ya antes con la famosa expedición de los griegos ayudando a los persas. Es decir, que confluyen ahí. Exactamente. Y lo que tenemos siempre, yo creo, es como tú mismo te has autodefinido, quizás esa sea tu identidad, que es una fusión. Yo creo que sí, siempre ha sido así. De muchísimos elementos. Perdón. No, sí, lo que dices efectivamente que las culturas, oye, yo tampoco voy a pensar que la islámica es la mejor, ni mucho menos. Todos, si ves, por ejemplo, cualquier cultura, incluso la de Grecia clásica, yo admiro tanto, pues también Platón continuamente va a Egipto, ¿no? Estaba obsesionado con nuestra tierra, Persia y todo eso, o sea que tampoco no... Pero claro, unos van continuando a otros, ¿no? Y de hecho que decías tú que, bueno, es como anecdótico, que decían que el propio profeta, que venía también de Irak, de Ur, que su familia Quraysh, que venían de esa parte, ¿no? Y se me olvidó, si me permiten decir una cosa, o sea, dos frases, escogí de uno de la República de Platón y de Ibn al-Haytham, o sea, de su libro La visión, y para que veáis un poco cómo se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, decía Platón, el arte que se apoya en la matemática, el arte que se apoya en la matemática se dirige a la parte racional del alma, mientras que el arte de la imitación busca complacer los sentidos engañosos y, por lo tanto, a las partes inferiores del alma, ¿no? Eso decía Platón en lo que quiere decir respecto a las imágenes, ¿no? Porque él decía todo lo que ve el ojo está un poco es lo superficial, porque él odiaba bastante el tema de los sentimientos, porque es un hombre, por eso le llaman, cuando llaman el amor platónico, porque es un hombre ideal, porque un hombre buscaba más allá, claro, incluso en el amor lo utilizamos mucho, nadie puede decir, oye, me gusta porque eres guapo, porque feo, sino porque, en fin, por otros valores que del fondo no... Entonces, y luego Ibn al-Haytham, o sea, comparando, creo que la otra frase dice, Ibn al-Haytham decía, los rayos luminosos nos hacen ver el mundo. Estos rayos en sí irrepresentables, solo podemos conocerlos por sus efectos, pero podemos describirlos de manera simbólica con el lenguaje de la geometría, que cumple las mismas leyes matemáticas de la luz, ¿no? Pues un poco, yo creo que hay una relación en ambos citas, ¿no? Ambos pensadores, ¿no? Y bueno, pues un poco, bueno, yo sí que... Bueno, simplemente por retomar aquí donde lo has dejado, y como además tú lo citas en varias ocasiones en tu ensayo, recordemos el libro fantástico de Hans Beltig, el crítico de arte alemán, un libro que precisamente para quien tenga curiosidad en andar estos caminos, exactamente, Florencia y Bagdad, una historia de la mirada entre Occidente y Oriente, ¿no? Precisamente él habla
ampliamente de esta influencia de Ibn Haytham y de su teoría de la luz y su traslación a la geometría y a la perspectiva en el Renacimiento, que por cierto fue traducido en España, Ibn Haytham al latín. Sí, sí. Y gracias al Andalus, ya que hubo aquí una acumulación de personas, científicos, cultos y con un gran afán de difundir el conocimiento oriental a Occidente, se tradujo la obra de Ibn Haytham al latín, y fue gracias a eso que se recibió luego posteriormente en el Renacimiento, ¿no? Sí, es decir, es una historia también de tránsito cultural fascinante y que creo que tenemos que conocer para hacer justicia a todo esto. Bueno, son las 8:10, creo que es momento quizá, ¿no? Janus, como queréis, ¿no? ¿Os parece de abrir el turno de palabra al público, si alguien quiere comentar o preguntar? Felicitar a Janus por su libro, por su ensayo, por haber dejado, como decía yo, el pincel a un lado, sacrilegio tremendo, pero no lo creo, creo que el pero otros me dicen otra cosa, me dejan pinta, no escribes, y tú al revés, a ver qué hago, ahora otro problema tengo. Bueno, pues yo os quiero dar las gracias a los dos, y bueno, el libro está a la venta fuera, así que creo que nos hemos quedado todos con ganas de meternos en la reflexión de Janus. Para quien le interese estos temas, creo que también hay que mencionarlo, y seguro que Janus se va a alegrar. Dentro de poco se va a publicar, espero que sea más pronto que tarde, un libro esencial para precisamente entrar de lleno en estas cuestiones, el libro Historia del pensamiento estético árabe, del profesor José Miguel Puerta Vílchez. Es un libro que se reedita después de 20 años, es un libro fundamental para conocer precisamente todos los nombres y las filosofías y el pensamiento de tantos personajes importantes en la historia del arte islámico, que afortunadamente ahora se ha traducido también al inglés, se presenta en Nueva York dentro de un par de meses, me parece, y creo que es realmente encomiable el trabajo de José Miguel Puerta. Janus, es un maestro también en esa terreno, en la estética, claro. Así que bueno, para los que quieran, además de entrar en los pensamientos de Janus, profundizar e ir muy lejos en esto, les recomiendo de verdad este libro que va a salir dentro de muy poquito. Así que nada más, muchísimas gracias y gracias a ustedes por venir.